Conexión Empate 21, Disnet 25, un cuarto de siglo en sintonía con los derechos de la diversidad humana en la realidad de la discapacidad. Cristina Acosta pregunta desde Melgar qué hacer con el argumento permanente, invariable, de los gobiernos locales, según los cuales no existen recursos para cumplir derechos de las personas con discapacidad en cada uno de los territorios donde la ciudadanía se acerca a conocer la oferta pública y a hacer cumplir sus derechos efectivos por una inclusión real. Y dice ella que hay de los 300 millones de dólares que Colombia está pagando al Banco Interamericano de Desarrollo, que fueron entregados en abril de 2020 en medio de la pandemia, en un contrato con el asunto, con el objeto de hacer inclusión social y cumplir derechos de los colombianos con discapacidad, pero con el ítem, según las normas técnicas de esta entidad de banca multilateral, el Banco Interamericano de Desarrollo, del cual Colombia es parte, que pues el Estado, el gobierno podría disponer de esa plata como a bien tuviera, no obstante haber sido contratado con ese ítem de específico recurso para suplir la inclusión real de los colombianos con discapacidad. El Comité de Seguimiento Permanente al cumplimiento de la Convención ONU sobre Derechos y Discapacidad Tratado Vinculante va a requerir al Estado colombiano, en el momento del examen a su informe de Estado parte, para que dé cuenta en términos precisos, claros, concretos y satisfactorios de qué pasó con ese 1.200.000.000.000 de pesos, que es la conversión de esos 300 millones de dólares que hoy dan más todavía, da mucho más, en nombre de los derechos de las personas con discapacidad y sobre los cuales pues no hay ninguna explicación clara, precisa y en detalle sobre qué programas fueron atendidos. Y además de esto, y estamos en proceso de elecciones locales y territoriales, las comunidades, la ciudadanía debe acostumbrarse a participar políticamente de manera efectiva, activa y con herramientas claras y concretas y con aplicación de la normatividad vigente de las leyes. Y para ello debe prepararse de la mejor manera. Las políticas públicas, su ejecución, que se direcciona básicamente a través de los sectores de gestión pública en el país y del cumplimiento de derechos fundamentales, se ejecutan a través del Sistema General de Participación en los municipios. Por ejemplo, en aquellos municipios PEDEP hay unas prioridades que se definen con participación de las comunidades. Hay que comenzar por vigilar esto y establecer los recursos que hay para políticas públicas sobre derechos de personas con discapacidad. Sigue manejándose ese ocultamiento de la información y ese manejo cerrado entre grupos de interés y grupos amigos, para no decir enroscados, que excluye y no permite que la comunidad en su conjunto sepa los recursos, dónde están, de qué manera están disponibles para participar, para su ejecución, para concursar, para solicitar que haya cobertura y cumplimiento. Y pues lo cierto es que en la proporción mayoritaria y sin rendición de cuentas y sin transparencia y sin verdad clara, pública, sobre la ejecución de recursos en políticas públicas de discapacidad, estos siguen desapareciendo. Se siguen yendo y se siguen privatizando en todas las maromas que hacen
los expertos en manejar, manipular y encerrar recursos públicos y recursos de cooperación internacional para intereses privados. El esquema es eminentemente privatizador en la ejecución de los recursos públicos, en esas transferencias de los famosos convenios interadministrativos, sin rendición de cuentas con absolutamente nadie. Entonces, para Cristina Costa y para todos los ciudadanos que deben potenciar su capacidad, no es verdad que no haya recursos. Recursos existen y hay que aprender el camino y el paso a paso y saber de qué manera intervenir de forma activa y efectiva para controlar y evitar que esos recursos en ese ocultamiento y en esos enroscamientos de grupos de intereses, en donde hay concertados en muchas oportunidades representantes de la comunidad que son cooptados por los ordenadores de gasto y los convierten en contratistas, pues las cosas no queden allí encerradas y la comunidad totalmente excluida. Hay que insistir, persistir y avanzar en el conocimiento y en el saber dónde están las cosas y dónde está la oferta que corresponde. Este episodio mayor, relevante del Banco Interamericano de Desarrollo debe ser plenamente dilucidado y clarificado, como se ha comprometido el Comité de Seguimiento de la Convención ONU en Naciones Unidas, su vicepresidenta Amalia Gamio, para auscultar la verdad que el Estado colombiano tiene que entregar sobre el por qué, usando el nombre de los derechos de las personas con discapacidad, se adquirió este recurso y se está pagando sin que haya claro beneficio y un resultado irrefutable y contundente en favor de la inclusión real de los colombianos con discapacidad, en este caso particular. Una respuesta para una pregunta de una ciudadana, y vamos a seguir aquí en este proceso de trabajo directo con los ciudadanos, porque sin ciudadanía no existe inclusión real. 1925, un cuarto de siglo, día a día con los derechos de las personas con discapacidad. Empate 21. Aporte editorial Hernando Ayala, periodista.